Mi nombre es Ana Dana y van a tener conmigo la clase sobre evaluación de la personalidad. Ya vieron en el módulo anterior los trastornos de la personalidad según el DSM-5, pero vamos a retomar unos conceptos. Em, a ver, los contenidos de esta clase, que algunas partes los vamos a dar rápido porque probablemente muchos de ustedes ya conozcan, son la definición del constructo. Vamos a hablar a mencionar qué es la personalidad, porque en función de cómo la definamos es la forma en la que vamos a generar luego instrumentos, generan teóricamente las personas que se dedican a esto, instrumentos de la personalidad. Vamos a hablar de qué es lo que estamos evaluando cuando evaluamos la personalidad, por qué, cómo evaluar este constructo, cuáles son los instrumentos que existen para realizar esta evaluación, cómo se clasifican, y también vamos a hablar de algo muy importante en el ámbito forense que tiene que ver con la validez de los protocolos individuales, diferente de lo que tiene que ver con la validez y la confiabilidad del instrumento, ¿sí? Comenzamos. Em, Históricamente, de hecho, la psiquiatría lo sigue haciendo. La evaluación de la personalidad se realiza en base a entrevistas, ¿sí? Uno cuando va a un profesional clínico, un psiquiatra, el psiquiatra hace entrevistas, no toma instrumentos. Para entender esto, para empezar a entenderlo y a realizar evaluaciones adecuadas, nos vamos a plantear algunos interrogantes. El primero es cómo se conceptualiza la personalidad. El segundo concepto es cuáles son las unidades de análisis que se consideran para poder evaluar la personalidad. Y el tercer punto es el por qué evaluar, el para qué evaluar y en última instancia el cómo, qué instrumentos, cuáles son los aspectos que tenemos que mirar. En cuanto al primero, ¿cómo se conceptualiza la personalidad? Bueno, la personalidad es una constelación única de rasgos y estados psicológicos del individuo. Son características del individuo que explican patrones permanentes en su manera de sentir, pensar y actuar. Lo vieron esto en el módulo anterior. Y según Al, por una definición un tanto más antigua, es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su forma de pensar características. Las dos primeras definiciones son más nuevas, ¿sí? Cuando hablamos de personalidad, tenemos que entender que el producto es la interacción de todos estos componentes. Es un conjunto de rasgos que también podemos llamar características, que implican la conducta, los sentimientos, los pensamientos, que tienen que ver con un medio social, físico, pero también con aspectos intrapsíquicos, que estos componentes influyen y a su vez explican el producto, que es la forma de comportarse, que estos rasgos o características son relativamente estables, duraderos y que están arraigados en las personas y que además organizan, ¿sí? Se organizan entre sí. Em, Todo esto que acabamos de decir es el resultado de disposiciones biológicas, pero también de aprendizaje a través de la experiencia. Rápidamente, Galton en el siglo XIX se dedicó a observar y medir características y conductas en las personas. Y a raíz de esto se dividieron tres enfoques. Uno es el clínico ideográfico, que es una concepción holística y considera o busca comprender los principios comunes a todas las personas, en especial a los que hacen a la singularidad. La otra orientación es, esperen que tengo algo que está interfiriendo y no quiero molestar. La otra orientación es el enfoque correlacional o nomotético, que intenta identificar patrones comunes para explicar los estilos del comportamiento. Este enfoque se llama enfoque rajista, y lo que hizo este enfoque es intentar aislar dimensiones o diferenciar a los individuos mediante el análisis de las respuestas a los inventarios de la personalidad. Por último, hay un enfoque experimental que hace hincapié en las leyes generales, o sea, en procesos básicos universales que rigen la conducta humana y que son generalizables.
En cuanto a los dos enfoques primeros que mencioné, el nomotético y el ideográfico, el nomotético formula regularidades. Implica estas regularidades un carácter general, ocurre en todas las personas, pero intentan establecer diferencias individuales y diferencias de grupo, a diferencia del enfoque ideográfico, que lo que hace es estudiar el caso, las particularidades únicas de cada individuo y la descripción de lo singular. En el enfoque nomotético tenemos a Hipócrates, tenemos a Galeno, tenemos a Kresmer, tenemos a Lombroso, y de este se desprende el modelo de rasgo-factor, que es el de INSEC, el de Cattell, el de Costak-Marrae, de algunos instrumentos que vamos a ver en breve. En cambio, el enfoque de estudio de casos, el modelo psicoanalítico con Freud, Adler y Jung, y también los enfoques más nuevos como los de Maslow y los de Roger, el enfoque humanista, y la teoría de los rasgos de Alport. En cuanto a los rasgos, si entendemos a la personalidad como un conjunto de rasgos, vamos a hablar de una tendencia latente que predispone el comportamiento, que no es observable, que por lo tanto es inferencial, que predice la conducta, que se mantienen en distintas situaciones, por ende son consistentes, y que se mantienen en el tiempo, por ende son estables. Y en este modelo está asentado el modelo de DeFi, los 5 grandes factores de la personalidad, los modelos de personalidad normal y ahora recientemente el híbrido, lo que figura en la tercera sección del DCM-5 a partir de la nueva edición. También podemos hablar de tipos psicológicos, ¿sí? Y esto figura un enfoque categorial que agrupa la personalidad en un conjunto de rasgos y que por ende se establece un perfil de la personalidad. Por último, también podemos hablar de la motivación. Decimos acá que la motivación es determinante de la conducta, que tiene metas y objetivos, que tiene estados ideales a alcanzar. Y pasamos a la otra diapo, continuando con las unidades de análisis que se consideran a la hora de evaluar la personalidad. Otras unidades de análisis son las cogniciones. En cuanto a las cogniciones, hablamos de estilos cognitivos para procesar la información, hablamos de juicios de atribución y atribución causal. También podemos hablar de afrontamiento con Lazarus y Follman, y en este aspecto y en este grupo miramos a lo que tiene que ver con el ambiente y lo estresor, estrategias del individuo, que son las acciones que implementan las personas para hacer frente al estrés y que, en cuya, digamos, como resultado, perdón, como evaluación miramos los resultados. Y otra forma de analizar la personalidad tiene que ver con el temperamento. Cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de modelado por la respuesta de otros, estamos hablando de la herencia biológica. Los que entienden las unidades de análisis ligadas a la personalidad bajo el agrupamiento de temperamento piensan que estamos menos influidos por el ambiente porque los rasgos o los aspectos a evaluar son más hereditarios, implican de aparición temprana o se configuran tempranamente en los niños, y sobre este modelo se estructura, se asienta la personalidad. Bien, y entonces, ¿qué significa evaluar la personalidad? Bueno, evaluar significa medir, significa asignar un número o símbolos a los atributos de un sujeto. Estos son los supuestos de la medición. Los seres humanos poseen rasgos o características reconocibles, existentes en las personas, con diferencias de unas a otras, ¿sí? Es posible medir esos rasgos, son razonablemente estables, y esto se hace así porque se supone que las mediciones de estos rasgos se relacionan efectivamente con el comportamiento real. ¿Por qué? ¿Para qué evaluamos? Bueno, porque en general nos hacemos alguna pregunta, nos planteamos algún interrogante o un objetivo. Por ejemplo, en este caso, en este curso, probablemente tenga que ver con dar alguna respuesta a algún juez, ¿sí? Pero también varía en función de los ámbitos de aplicación. Nosotros acá estamos en el ámbito forense, pero no es lo mismo evaluar la personalidad en el ámbito de la investigación, en el ámbito clínico, en el ámbito laboral, que en el ámbito educacional. ¿Cómo se evalúa la personalidad? Bueno, vamos a tener que contemplar diferentes fuentes de información. Una forma de evaluar la personalidad, vieron que al principio de la ponencia explicaba que históricamente la personalidad se evalúa mediante entrevistas. Si hacemos una evaluación mediante entrevistas, no vamos a tener todo
estas fuentes o no vamos a juntar información de diversas fuentes como está propuesta en esta diapo. Una forma de evaluar o una parte de la evaluación de la personalidad es a través de las observaciones. Nosotros cuando realizamos una entrevista miramos al sujeto, cómo se comporta, si está orientado, si está alineado, si llega a horario, si mira a los ojos, si responde preguntas con coherencia, etc. Otra forma de evaluación tiene que ver con las técnicas proyectivas. Yo no voy a hablar de ese tipo de instrumentos. Otra forma de evaluación es a través de entrevistas o de informantes claves, ¿sí? Y por último, las que nos competen en este curso, técnicas psicométricas. Las técnicas psicométricas pueden ser cuestionarios, inventarios o listado de chequeos, ¿sí? Por ejemplo, el listado de chequeos de indicadores de trastorno por déficit de atención en adultos. Todos estos refieren a distintos métodos de evaluación de la personalidad. Esta diapo es muy importante, ¿sí? Porque es muy común encontrar evaluaciones de adultos, no importa el ámbito y tampoco importa el constructo, en este caso estamos hablando de la personalidad, pero esto que voy a decir abarca otros constructos, como por ejemplo la inteligencia. Los test son creados con un objetivo, entonces no es correcto utilizar una prueba de screening, una prueba de rastrillaje, una prueba que permite detectar riesgo en la variable que sea que estemos midiendo para diagnosticar, por ejemplo, un trastorno de la personalidad. Entonces, hay instrumentos que fueron creados con el objetivo de screening, no con el objetivo de diagnóstico. Si lo que queremos hacer es evaluar la personalidad para arribar a un diagnóstico, tenemos que tomar pruebas que hayan sido diseñadas para diagnosticar. Si lo que hacemos es un proceso de admisión para saber qué pasos hay que dar, ahí sí corresponde utilizar un instrumento de screening. También existen instrumentos en relación a lo que evalúan. Entonces ahí tenemos pruebas que miden la personalidad normal versus pruebas que miden la personalidad patológica. También tenemos pruebas, como explicaba en la diapo anterior, que fueron diseñados con X metodología. Y acá dividimos en proyectivos psicométricos o pruebas que miran lo conductual, la evaluación del comportamiento. En cuanto al diseño de los instrumentos, existen instrumentos que están hechos en base a métodos racionales e instrumentos que están hechos en base a clave empírica de criterio. Estos últimos son, por ejemplo, el MPI, ¿sí? Que está hecho en base a las frases que decían los pacientes. Y por último, en cuanto al tratamiento que se hizo con ese instrumento, tenemos instrumentos basados en el análisis de datos. Por ejemplo, podemos haber hecho, el MPI es un instrumento basado en grupos, hecho en su confección, su análisis de datos fue hecho en relación con grupos contrastados, se comparó gente deprimida con gente no deprimida. Pero también hay instrumentos que están hechos en base al análisis factorial, como por ejemplo ya lo vamos a ver, el PID, el cuestionario que surge de esta tercera sección del DSM-5. Ahora vamos a desmenuzar esto, ¿sí? No quiero adelantarme, por eso hay cosas de la diapo anterior que no dije. ¿Cómo evaluar la personalidad? En relación a métodos de elaboración para pruebas objetivas, tenemos el análisis factorial la estrella de esto es el NeoPi, el 16PF o el NeoPi, que están basados en el modelo de los 5 grandes factores de la personalidad. Estos instrumentos están hechos en bases a análisis factoriales, ¿sí? Genera el instrumento, realiza una prueba piloto, no me quiero detener ahora con cómo se construyen los instrumentos, pero en general son instrumentos que se elaboran luego de la prueba piloto, se selecciona una cantidad, se pulen los ítems y se empiezan a pasar por sucesivos análisis factoriales para confirmar o no la estructura, en este caso, si es 16PF, 16 factores, si es NeoPi, de 5 factores, para tratar de comprobar un modelo que lo sostiene, ¿sí? En el caso del modelo de los 5 factores, los ítems se agrupan en 5 dimensiones que son neuroticismo, extroversión, apertura, afabilidad y responsabilidad. Este modelo es empírico politaxonómico, es empírico porque tiene modelos factoriales, está atravesado por el análisis factorial, politaxonómico porque está basado en más de una taxonomía, y esa taxonomía es la nomotética que vimos anteriormente, pero además es un enfoque léxico que quiere decir que parte de sus ítems están hechos en base a lo que la gente dice, al lenguaje utilizado para. Esta teoría supone que los rasgos de personalidad se observan en la forma en la que yo tengo de hablar, ¿sí? Mi léxico está asociado con mi forma de ser. En cuanto a otra forma, otro tipo de instrumentos son el modelo teórico racional. En este modelo está basado el MIPS,
también es politaxonómico, pero es teórico, a diferencia del anterior que era empírico. La personalidad es un patrón altamente complejo de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales que persisten durante largos periodos de tiempo y emergen del interjuego entre lo biológico y el aprendizaje en momentos tempranos de la vida. Este modelo implica un continuo entre la salud y la enfermedad y está basado en el modelo biopsicosocial y evolucionista de distintos autores, eh, Meyer y Sullivan, Freud, Young, Meyer y Sullivan, y también está basado en un modelo evolucionista, por eso es politaxonómico, ¿sí? Que tiene que ver con Darwin. Plantea el estudio de tres ejes centrales: metas motivacionales, modos cognitivos y conductas interpersonales. Los ítems indican las dimensiones del constructo, las dimensiones que forman el constructo de personalidad. Está basado en bibliografía teórica y en hallazgos investigativos. Eh, el modelo de Milon como dije, es el modelo biopsicosocial y evolutivo. Establece tres ejes de evaluación o que miden la personalidad, que son la motivación, la cognición y los vínculos. Implica que es un patrón complejo de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales que persisten en el tiempo y que se expresan de modo automático en muchos comportamientos. Estos rasgos emergen del interjuego entre lo biológico y los aprendizajes en los primeros años de vida, y así surgen la forma de percibir, sentir, pensar y afrontar la realidad. Cuando este estilo no es adaptativo, se considera trastorno. Mm, bueno, implica que hay disposiciones biológicas y temperamentales y de las experiencias del ambiente, y con las experiencias del ambiente queda delimitado un patrón distintivo de interacciones interpersonales relativamente fijo que puede caracterizarse como la personalidad para este autor. Entonces, no sé si saben que Milon es uno de los que hasta el DSM-5 era el que dirigía el eje 2 de los trastornos de la personalidad del manual. Los rasgos se cristalizan en un modelo o patrón permanente de comportamientos altamente resistentes y poco modificables. Bien, vamos a frenar acá y así dividimos el video en dos.